35 estábamos conversando, por supuesto, animadamente con quien vuelve luego de haber atravesado el desierto, una enfermedad, un resfrío de temporada, el señor Gabriel León, por tanta charla, tanta firma de libros, tanto seminario en los que participa, tuvo cierto daño en su hablamiento, pero ya está listo y dispuesto para volver a las columnas de los días viernes, ciencia pop, ¿no? Acá, en el tejado de vidrio. ¿Cómo estás, Gabriel? Acá, muy bien, recuperado ya con mi voz. Yo pensé que se te estaban yendo los humos a la cabeza y que nos estabas encontrando poquita cosa. Por favor, no, primero estuve de gira con el Ministerio de la Cultura. Así supe. Muy lindo viaje por la sexta región, muy entretenido, y después mi garganta me pasó la cuenta, así que Claro. no podía hablar. Y si alguien en la radio no puede hablar, la verdad es que es muy fome, así que preferí no venir, pues ustedes saben. Te pediría que te cuidaras más la garganta para la próxima ¿Sabes que oportunidad de y que no hecho- faltaras por ese tema De ya. hecho, debo aprender a hablar. Tengo Sí, problemas po. para... Todos lo Voy a tenemos. tomar clases de canto, sería bueno para todo el mundo. En fin, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Echándote de menos. Sí, también. ¿Tomaron cafecito? Sí. Qué bueno. Ustedes saben que hay un café que es muy particular que se llama Kopi Luwak. ¿Lo cachan? El No. Kopi Luwak. Copiluac. Eh, Suena también- como a mexicano. También se llama café de la civeta de las palmeras. No Jamás. tengo idea. ¿Sabes lo que es una civeta? No. Tampoco. Por Dios, la civeta es un animal que es una mezcla entre gato y mapache. ¿Ya? Es un mamífero pequeñito, ¿Ya? con colita, come frutitas, qué sé yo, y le encanta el café. Mira. Y se come los frutos del café. Y anda todo el día Los eléctrico. No, es que no los digiere, no los traga enteros, Ah, ya. los digiere parcialmente y después los bota, hace caquita. Claro. Entonces el mojoncito está lleno de granos de café. Mira qué Y ese lindo. café Mojoncito. es gourmet. 400 euros el kilo de café de Perdón, civeta. ¿El kilo de mojón? Ya. Exactamente. Evacuado, el digamos. café de caquita de civeta ¿Ya? es un café gourmet porque las enzimas digestivas de la civeta Ya. cambian la composición química del grano y le dan un toque muy particular. Entonces, pues, esto en el sudeste asiático es el lugar donde los millennials van a encontrarse, ¿cierto? Sí. Claro. Ahí ese café es valiosísimo. Viejo, 320.000 pesos el kilo de café. Estamos viendo en este momento cosa, ahí está a la la civeta. civeta, ¿no? Ahí que se alimenta feliz de eso. Y después, ¿han cachado esas barras de cereal que venden? Sí. Sí. Igualito, el mojoncito, pero lleno de granos de café. Lleno de granitos de Y eso café. se Eso no me limpia, tinca mucho. eso se limpia, se tuesta parcialmente. Y ese café es un café gourmet, 315.000 pesos, como le digo, el kilo. En la zona del sudeste asiático es tremendamente apetecido. Bueno, y la civeta que vieron ustedes ahí en la imagen, su carne también es tremendamente apetecida en Asia, particularmente en los mercados de China. La carne de civeta es tremendamente apetecida y fue el punto de partida de la historia que les voy a contar el día de hoy. Tengo la impresión que es un animal que no abunda, ¿no? Debe En ser- esa zona del mundo sí. Ah, ya, perfecto. En Asia es, sí. es muy común, ya. Es muy En Asia- común conejo pero ella es muy también. común. Sí. Y la historia que les voy a contar hoy día, yo sé que les he contado muchas historias de villanos, Sí. Claro. pero la historia que les voy a contar hoy día es la historia de un héroe. Qué Pero un héroe- lindo. pero un También héroe nos de gustan, ¿ah? verdad. También nos gustan esas. Y además les voy a contar algo que les va a hacer cambiar un poco la perspectiva sobre lo que pasa mientras ustedes viven. Porque hay cosas que son fundamentales, que mantienen la estructura del mundo y ni siquiera las conocemos. Mira. ¿Ya? Esta historia comienza en noviembre del 2002 en la provincia de Guangdong, en China. Ajá. Conocida a este lado del mundo como Cantón. Ah, perfecto. En la zona Cantón, del claro. sur de China, la comida cantonesa típica. Sí, qué sé pues. yo. Típica nuestra al menos, no allá. Pero O sea, esa zona. de hecho, acá entiendo que comemos más comida cantonesa. que Exactamente. Cantón está cerca de Hong Kong, para que se ubiquen un poco en el mapa. Hong Ujú. Kong, su sitio de protestas. Y en noviembre del 2002, en plena temporada de influenza a ese lado del mundo, llegó un granjero al hospital de Foshan gravemente enfermo. A los pocos días, este granjero murió sin un diagnóstico claro. No tenía influenza, le hicieron los exámenes, no tenía influenza. Y se determinó que la causa de muerte era una neumonía atípica, con fiebre tremendamente alta y mucha tos. Ya. Esta noticia se conoció solo en China. Algunos medios en Cantón la reportaron, pero esta noticia fue tomada por la Red de Inteligencia en Salud Pública Global de Canadá. Esta red se dedica a un sistema de alerta temprana que forma parte de la OMS, que es la Ya. Organización Mundial para la Salud. Claro. Y también es parte de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos. Perfecto. Cuando ustedes duermen, hay un montón de gente, principalmente médicos, epidemiólogos e infectólogos, que participan de esta red y que están tomando noticias, cables, mensajes de texto, rumores que tienen que ver con enfermedades atípicas, Claro, claro. síntomas raros, y levantan permanentemente alertas. ¿Para qué? Para prevenir una epidemia, para prevenir una pandemia. ¿Levantan la alerta simplemente o No, investigan empiezan para a investigar, llegar? Ya, empiezan a ok. investigar. Entonces, ojo, acá hay una cosa, un diagnóstico, alguien murió de algo que no está del todo claro, Claro. y le sangraban los oídos, por ejemplo. Ah, ojo,
y levantan la alerta y van, como decía, van a preguntar. Claro. Y justamente lo que hizo este sistema de alerta temprana fue detectar esta neumonía típica. ¿Sí? Saltaron las alarmas. Claro. Y le fueron a preguntar al gobierno chino, oiga, disculpe, esta persona que murió aquí en noviembre, ¿qué le pasó? Preguntaron 2 veces durante el mes de diciembre y no hubo respuesta. Wow. El gobierno chino Secretismo. Mutis por el foro. murió piola. En enero, la prensa en Cantón comenzó a reportar sobre la histeria colectiva por la compra de vacunas contra la influenza y medicamentos contra la influenza. A pesar de que ya se había certificado que no había sido influenza lo que había matado a este los granjero. síntomas se parecían, entonces como que la gente se empezó a poner histérica, y como pasó aquí durante esta temporada de vacuna, las vacunas se agotaron, la gente empezó a correr y saltaron nuevamente las alertas, porque teníamos 2 avisos, una muerte por causa desconocida y además en un lugar una preocupación local sobre una enfermedad, que no estaba del todo clara cuál era. Eso hizo que las autoridades del gobierno chino fueran a Cantón a investigar in situ. El 20 de enero llegaron, del 2003, perdón, había pasado ya el año nuevo, y el 23 de enero reportaron lo que fue denominado como una nueva neumonía atípica, en un documento que fue clasificado como top secret. Por lo tanto, las autoridades de gobierno no informaron a nadie más. Era un documento interno del gobierno chino y no se informó al mundo y tampoco hubo un anuncio público al respecto. ¿Ya? Me imagino, perdona, que en el contexto de todo lo que escuchamos de China, que también este tipo de enfermedades deben ser, o epidemias, potenciales epidemias, deben ser especialmente fragilizantes para un gobierno, un Estado que necesita tener las cosas tan ordenadas, ¿no? Sí y no. Ya. Porque las epidemias dejaron de ser un asunto local. Y ese es el gran problema. Claro. La gran lección de este caso es esa, de hecho. Porque hoy día, y vamos a verlo en esta historia, esto pasa con una escala y una magnitud y una velocidad gigantesca. El 31 de enero del 2003, 2 meses después del primer caso en Cantón, un paciente identificado como Xu Shufeng ingresó al hospital de Guangdong. Ahí contagió al médico tratante que se llamaba Li Yuanlong, quien después viajó en bus a Hong Kong. Wow. El 21 de febrero para ir a una boda, o sea, 20 días después. Se alojó en el 9º piso de un hotel en Hong Kong y ahí contagió a personas que se hospedaban en 13 habitaciones distintas. Wow. Se encontraron muestras de algo en el pasillo del hotel y en el lobby del ascensor. Como les digo, 13 de las 30 habitaciones terminaron con personas contagiadas por este médico que viajó en bus, además, Claro. de Cantón a Hong Kong. Y muchas de estas personas estaban alojando en ese hotel en Hong Kong porque tenían conexiones con vuelos internacionales. Ya. El paciente que llegó primero al hospital de Foshan en noviembre del 2002 había sido el causante de un brote epidémico que no fue informado por las autoridades chinas sino hasta el 10 de febrero del 2003, cuando ya se habían registrado al menos 300 casos que incluyen a 100 personas que trabajan en los servicios de salud, médicos y enfermeras, gente que está en contacto directo con el paciente, y que tenía al menos 5 alto muertos. potencial de contagio, ¿eh? No, tremendo. De hecho, esa es la gran preocupación fue esa. Según la autoridad china había 5 muertos, pero según los medios locales, la cantidad de muertos a esa altura llegaba a 100. Hay una gran diferencia en la magnitud. En marzo del 2003, esto comenzó en noviembre del 2002, estamos en marzo del 2003, un hombre de 63 años fue a un hospital en Toronto, al otro lado del mundo, a tratarse una afección cardíaca. El hombre en la cama de al lado estaba internado con una condición sin diagnóstico, pero tenía fiebre alta y tos. 9 días después, este señor que fue por el corazón volvió al hospital con fiebre alta y tos y murió en cosa de horas. Resulta que el tipo que estaba en la cama al lado que lo contagió a él era hijo de una mujer chino-canadiense Upa. que había estado de viaje en Hong Kong. O sea, cruzó el Atlántico en cosa de días después de la infección del médico que se alojó en el hotel de Hong Kong. Increíble. Ese es el nodo de alguien que contagió un montón de gente y esa gente viajó a otros lugares y comenzó a esparcirse esta epidemia. Otras 33 personas fueron contagiadas en Toronto a partir de ese mismo hombre. Contagió a médicos, a enfermeras, a sus familiares. Y como les decía, ese hombre era hijo de una mujer chino-canadiense Claro. que había muerto también sin un diagnóstico claro, pero con algo que la gente conoció como una neumonía atípica. Por esa época, Carlos Urbani, que es el protagonista de esta historia, un médico de la OMS, experto en enfermedades parasitarias,
y además miembro de Médicos Sin Fronteras, Ajá. que tuvo la oportunidad de hablar en la entrega del Premio Nobel de 1999. Médicos Sin Fronteras ganó el Premio Nobel de la Paz. Y Carlos Urbani tuvo la oportunidad de hablar en esa oportunidad. Carlos Urbani era un tipo notable. Desde joven fue voluntario en cuanta campaña de ayuda hubo en Italia, era italiano, pero él vivía en Vietnam, en Hanoi, porque trabajaba en enfermedades parasitarias de esos climas tropicales. Ajá. Ese era su interés. Una vez llevó a su familia de vacaciones a África y se fue con una mochila con medicamentos. Y en el camino iba tratando a cuanta persona encontró. O sea, de hecho, Ya estamos hablando de un. él se fue de lo que tú a- planteas, ¿no? Un él- héroe. exactamente. Un El tremendo tipo se tipo. fue de vacaciones a África no solo para conocer, sino para tratar a las personas que no tenían acceso a medicina. Era un idealista. Y Carlos Urbani fue llamado en febrero del 2003 de urgencia a Filipinas, en Hanoi, al hospital donde él trabajaba, porque había ingresado un paciente afectado de lo que parecía un grave caso de neumonía típica. Sin embargo, Carlos Urbani miró esto y se dio cuenta inmediatamente que estaba frente a algo muy importante. Acá hay que hacer algo súper importante. Esta enfermedad nueva no tenía ningún rastro que hiciera pensar que era algo grave. No tenía supuraciones, no había manchas, no era como la viruela, Eso no era puede como ser la un anta. virus. Podría ser una influenza, pero, Claro. pero él se dio cuenta que era algo, nuevo. Dijo, esto no es una enfermedad conocida. Ujú. Estos síntomas, la cantidad de personal médico que caía enfermo, a pesar de las medidas Claro. de contención que tenían, le impresionó. O sea, en el grado de contagio ya había algo particular. Exactamente. Y Carlos Urbani dijo, esta cosa no es normal, esto es algo nuevo. E inmediatamente él notificó a la OMS. Le dice, señores, estamos en presencia de una enfermedad nueva y de una potencial epidemia. Carlos Urbani inmediatamente le ordena al hospital que tome medidas de contención. Ajá. O sea, aíslen a los pacientes, hagan cuarentena, levanten todas las medidas que ustedes usan. Vio un montón de pacientes, se convenció de esto, le avisa a la OMS y toma un avión a Tailandia, a un congreso científico. El 11 de marzo toma ese avión y en pleno vuelo a Carlos Urbani le da fiebre. Se empieza a sentir mal, llega al aeropuerto y él mismo se pone en cuarentena. Le pide a un amigo que lo fue a buscar que no lo toque y él se queda en aislamiento en el hospital y pide que llamen una ambulancia. Se queda solo, él mismo se aísla, se da cuenta de que él puede ser contagioso en otro lugar, Claro. se aísla en una zona del aeropuerto, el amigo médico se sienta a varios metros de él mientras llega la ambulancia, le dicen a la ambulancia que tienen que llevar medidas especiales de contención y Carlos Urbani es internado en Tailandia en marzo del 2003. El 12 de marzo ¿De 2003? 2003, ya había pasado, esto parte en noviembre del 2002, estamos en marzo del 2003. Noviembre, diciembre, enero, febrero, han pasado 4 meses desde el primer caso, nada. El 12 de marzo la OMS lanza una alerta mundial sobre esta nueva infección viral completamente desconocida, que causó finalmente más de 8.000 casos, 800 muertes y se distribuyó en 37 países. El 15 de marzo la OMS le da un nombre, SARS. SARS. Síndrome respiratorio agudo y grave. Sin embargo, esa es solo la enfermedad. Nadie sabe qué lo causa. Claro. No hay un responsable. Ese mismo día se alerta a los viajeros de la situación en Asia y en Estados Unidos la CDC le dice a la gente no viaje a China, no viaje a Hong Kong, no vaya a ninguna parte del sudeste asiático. Todos los países del mundo comienzan a reaccionar porque se dieron cuenta que la gente se contagiaba rápidamente y al viajar y volver a los lugares de destino comenzaban nuevos brotes epidémicos y por lo tanto comenzó la contención. El 25 de marzo llega el pic porque unos turistas de Hong Kong que habían estado de viaje diseminan la enfermedad en un complejo de edificios donde vivían y se genera la cuarentena completa del complejo de edificios y a esa altura en Hong Kong se declara zona de emergencia, se suspenden las clases, se cierran bares, teatros, queda la escoba. La economía se derrumba porque nadie sale de las casas, Claro. básicamente. Mientras tanto, Carlos Urbani está internado en Tailandia grave y su esposa viaja a verlo desde Italia. Logra verlo solo una vez consciente y en ese momento tiene una discusión. Y la esposa le dice, ¿cómo se te ocurre exponerte de esta forma de manera irresponsable sabiendo que eres padre de 2 hijos, uno de 4 y otro de 17 años? Y Urbani le dice, si no puedo trabajar en esta clase de situaciones, ¿para qué estoy aquí? ¿Para contestar correos electrónicos, ir a cócteles y dedicarme al papeleo? Después de eso cayó en coma y no volvió a despertar. Carlos Urbani murió el 29 de marzo del 2003 a las 11:45 de la mañana después de pasar 18 días en cuidados intensivos. Tenía 46 años y 2 ¿De hijos. edad? Muy joven. Un lolo. Pero él es el responsable de que la OMS haya levantado esta alerta mundial para contener la última gran epidemia que enfrentamos, con un potencial de destrucción enorme. Fíjense que el SARS
mató al 10% de los que infectó. Pero en los mayores de 50 años, la tasa de mortalidad llegó al 50%. O sea, 1 de cada 2 infectados mayores de 50 años murió, independiente de su condición de salud. Es una enfermedad tremenda. Finalmente, el 16 de abril del 2003, 6 meses después del primer caso, a todo esto se organizó una campaña mundial, varios laboratorios del mundo trabajando para identificar cuál era el agente patógeno causante de esta enfermedad desconocida. Claro. Que no se sabe hasta el minuto en este relato. El 16 de abril del 2003, varios grupos de científicos lograron dar con el agente causante y lo secuenciaron. A ver. Es un virus que tiene un diámetro de 80 nanómetros. Ya, Es una Una cosa una- chica. mugre ínfima, capaz de infectar a los alvéolos en los pulmones y Claro. causar una inflamación profunda con líquido que causa una tos severa, fiebre y que genera una caída de todas las condiciones defensa. fisiológicas hasta matar, como les decía, al 10% de los infectados y eventualmente a la mitad cuando son mayores de 50 años. Una vez identificado el virus, comienzan dos cosas importantes: la generación de una vacuna, comprender los mecanismos moleculares, pero de la mano con eso, la contención, que fue lejos lo más importante. Una vez que se identifica el peligro de esto, se suspenden los viajes, ¿cierto? Se generan medidas de contención, Claro. finalmente se logra contener. Y pasan varias semanas sin infectados, pero esto fue después de varios meses, estamos hablando de septiembre del 2003, había pasado casi un año desde el primer caso. Finalmente hay 2 casos más, ambos son accidentes de laboratorio. En un caso, una persona que trabajaba Mira. justamente para entender el SARS, el virus SARS, y otro que trabajaba con otro virus, el de la fiebre del Nilo, pero que aparentemente se había contaminado con el SARS. Y él se infecta con el SARS, pero trabajando con otro virus distinto. Finalmente, después de varios meses de trabajo intensivo de contención, de chequeo en los aeropuertos, ¿se acuerdan que había imágenes? Cada uno de los pasajeros Sí. de los aviones les tomaban la temperatura. Claro, Y todos exactamente. con Antes de mascarilla. pasar por el Antes, detector en el fondo, de metales, digamos. Exactamente, control de seguridad previo era tomarte la temperatura. Y si tenías fiebre, Sí. no te subías al avión. Exactamente. Y esto fue identificado y la alerta se hizo gracias a Carlos Urbani, que se sacrificó en el fondo. Es el como- Jesucristo del SARS. básicamente es quien se sacrifica para salvar al resto del mundo, porque su alerta fue la que permitió identificar una enfermedad nueva tremendamente contagiosa. Finalmente los científicos chinos descubrieron el origen del virus, la civeta. La Oh. carne de civeta que se vende en los mercados tenía virus y lo lograron hacer porque los primeros enfermos que se produjeron después del brote inicial eran trabajadores que trabajaban en cocinas Perfecto. que vendían esta carne. Tomaron muestras de la civeta y encontraron que la civeta tenía el virus y finalmente dan con la fuente natural del virus, que es un murciélago que se llama murciélago nariz de herradura, que vive en unas cuevas de China. Y ese es el virus silvestre que aparentemente mutó, pasó a la civeta y de la civeta a los seres humanos. Perfecto. El virus todavía existe y no hay vacuna. No hay vacuna porque nadie sabe cuándo va a haber otra epidemia. El costo de fabricarla es altísimo y como las compañías farmacéuticas no saben si esa vacuna va a usarse en algún momento, no la han fabricado. Porque Digamos que las civetas están felices en el día de hoy porque Las civetas no están se las come felices nadie. porque- digamos. ¿Murió la comercialización de carne de están ahí, civeta? Eso significa está que- tremendamente ya. fiscalizada, entiendo yo, actualmente. Pero esto nos deja una lección más grande todavía. Lo fácil que es hoy generar una epidemia viajando en avión. Increíble. Sí, pues. Piensen en la cantidad de chilenos que para estas fechas va a ir a Europa o a Estados Unidos, que impensablemente son los lugares del mundo donde hay mayor prevalencia de sarampión hoy en día. Pero más en el avión se dan las condiciones perfectas para enfermarse. Y además la incubación es lenta, son 14 días. En ese sentido es mucho más peligroso nuestros turistas que van y vuelven que los inmigrantes que vienen. Claro. Porque un turista va, se contagia, no se da ni cuenta y vuelve y acá manifiesta los síntomas. Claro. Entonces, esperemos que nuestros compatriotas que viajen estén todos vacunados, ¿cierto? Que tengan las medidas de precaución. No va a ser cosa que a principios de octubre tengamos algún caso de sarampión importado producto de estas vacaciones de septiembre. Porque recuerden que en Estados Unidos, particularmente Sí. en las costas, Sí. tanto en la costa este como en la costa oeste, hay una altísima tasa de sarampión actualmente, lo mismo que en Europa, en Alemania, Francia, Italia, Ucrania y otros países de esa zona, que uno dice son países desarrollados, Señor pero que profesor, sin embargo tienen este gran problema. Si es que ocurre, León, te graduáis de pájaro de mal agüero, así, Oh. pero maravillosamente, ¿eh? Te lo entrego un diploma. vienen a buscar acá. Señor profesor, uno ve a los orientales que justamente en los aeropuertos están con mascarillas, se suben al avión con mascarillas. ¿Las Heredaron- mascarillas sí. sirven para los viajes? Algunas sirven, Sí, depende del yo he visto tamaño, muy sofisticadas. depende del tamaño del poro. Ya. Las mascarillas tienen poros de distinto diámetro y algunos de esos eventualmente podrían filtrar este tipo de partículas. Además recuerden que para una infección sea efectiva
tiene que tener cierto nivel de carga viral. Sí. Si inhalas una partícula viral, es muy poco probable que esa única partícula logre generar una enfermedad grave. Pero si inhalas una gran cantidad de partículas, sí. Y por lo tanto esas mascarillas lo que hacen es prevenir la forma de transmisión del virus. El virus no anda flotando solo en el aire. Se transmite por las pequeñitas gotitas de saliva Sí, pues. que quedan en el aire cuando estornudan, en las manillas de las puertas y todo. Entonces por eso son estas mascarillas. No es para el virus en sí, sino para las gotitas de saliva que están en el aire, que si alguien estornuda. ¿No se han visto videos en cámara lenta? Sí. Lo que sale de ahí y se genera un spray que Claro. flota en el aire Sí. al rato. Entonces puede haber una gotita minúscula de agua flotando, que tú no la ves evidentemente, y esa gotita puede ser atrapada por esa mascarilla. Sí, pero para usar la gente Entonces- que generalmente tiene bajas defensas, etcétera, Sí. ¿tú le recomendarías usar mascarilla? Depende de dónde vayan. Ya. ¿Ya? Ahora, eso de los orientales lo heredaron justamente por el SARS, porque en aquella época, de hecho, se acabaron las mascarillas. Porque hubo de verdad, era tan tremenda la enfermedad, Era una psicosis. que hubo de verdad una psicosis. Sí. Ahora, es importante recordar esto. Hay un sistema de alerta mundial que está escuchando mientras ustedes trabajan, y cualquier anomalía, una muerte rara que ocurre en algún recóndito lugar del mundo, es detectada e inmediatamente se levanta una alerta global para impedir que ocurran este tipo de cosas. Qué interesante, Gabriel. Tremenda conversación de día viernes con el retornado Gabriel León, quien vuelve a sus columnas habituales en el tejado de vidrio de Radio Cero. Un pequeño homenaje para Carlos Urbani. Sí, un pequeño homenaje, tremendo héroe, ¿ah? Personaje que a lo mejor, no sé, pasó piola. Sí, pasó muy piola. En medio de esta historia. Pasó muy piola. Y qué fuerte debe ser para un médico. lo relevamos además, acá. Tener lo fuerte que es para un médico tener conciencia Darse cuenta. de que tiene Sí. esa enfermedad, Sí. de que tiene un pronóstico de vida bajísimo Sí. y que probablemente va a morir. O Exactamente. sea, No, tremendo, tremendo. sí. Muchas gracias, compañero. Que tenga un fin de semana espléndido. Y Saludos nos para encontramos. No, pues no nos encontramos nada la próxima porque, semana. Po. No, porque el martes 17 y ahí vuelo. Por ahí. Me largo, así que nos Comienza el vemos. festivo. Exactamente, vamos a peregrinar. Así que eso. Ya, nuestro propio carnaval. Que le vaya muy bien, ¿ah? Muchas gracias.